Yo sé que a Raúl Sorpero le deben estar picando los dedos por haber sido parte de la conversación con Raúl Cordero sobre el tema de este informe intergubernamental de expertos de cambio climático, Raúl, porque tú escribiste un libro sobre eso, además. No, 2 libros escribiste sobre eso. 3 libros. 3 libros escribiste sobre eso, así que... Es un tema que me interesa de sobremanera y que lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, estaba siguiendo con el mayor interés la conversación que ustedes tenían con mi tocayo. Con tu tocayo, sí. Oye, bueno, vamos a lo nuestro, que en este caso vuelve a ser el tema de Afganistán, y particularmente ahora, que yo creo que cuando lo conversamos la última vez, creo fue hace como 2 semanas atrás, tú dijiste que habían varios expertos que habían profetizado de alguna manera que todo este retiro de las tropas que habían y todo ahí, lo más probable que hicieran era fortalecer al talibán más que debilitarlo, y aparentemente eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, se esperaba una ofensiva talibana, pero lo que ha ocurrido es realmente relámpago. Ya han caído 6 capitales provinciales, no habían conquistado ninguna desde que estaban en guerra, habían ocupado muy brevemente una de ellas, de manera que lo que está pasando ahora es dramático y hay un nivel de deserción de parte del ejército regular afgano muy importante, y Estados Unidos ha tratado de proteger, pero ya no tiene con qué, porque abandonaron la base aérea que tienen en Kabul, y ahora han realizado algunos bombardeos con estos inmensos bombarderos B-52, que son, digamos, reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Son muy modernos, son muy efectivos. Cuando digo reliquias, es que ya este tipo de bombardeo, la última vez que se hicieron en el sudeste asiático, y cuando invadieron Afganistán hace 20 años, en ese momento usaron brevemente estos bombarderos, pero hoy, digamos, ya prácticamente no los pueden utilizar porque los talibanes están entrando en las ciudades, y estos bombarderos lo que hacen es un bombardeo que se llama de alfombra, es decir, tapizan el suelo con bombas, y la posibilidad de generar cientos, incluso miles de víctimas, como ocurrió en el sudeste asiático, es algo muy complicado y de muy dudosa efectividad militar. De manera que es un respaldo relativamente simbólico el que está recibiendo el ejército afgano, que tiene una fuerza aérea bastante precaria, no tanto por los aviones, sino que por la falta de experiencia de combate de sus pilotos. La gran mayoría de las acciones aéreas las llevaba a cabo el ejército estadounidense, la Fuerza Aérea, de manera que, y en particular la Marina, desde portaaviones situados en mares cercanos, que ahora están a su suerte, y los talibanes están siguiendo una estrategia que se ha visto en otros lugares, en otros países del tercer mundo, y es ir cercando la capital, tomar el máximo de localidades fronterizas, es decir, cerrar el país, cerrar los posibles cauces de reforzamiento para el ejército afgano, y con ese aislamiento, que además tiene un impacto psicológico, quedan en una situación bastante expectante los talibanes. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Por cierto, el gobierno afgano pone la mejor cara posible, dice, no, todo esto lo vamos a recuperar. Pero ya lo han dicho en ocasiones anteriores y no ha sido el caso, y la velocidad y la eficacia con que los talibanes han desarrollado su ofensiva hacen pensar que puede haber un desplome importante del ejército afgano, a un punto no necesariamente que Kabul, la capital, caiga en sus manos, pero que se vean obligados a negociar un gobierno de unidad de algún tipo, y eso uno sabe que son palabras de buena crianza para una transición en la que los talibanes pasarían a ser la fuerza dominante. Ahora, Raúl, uno que siempre se refiere a los talibanes
y de alguna forma los tiene caracterizados por una referencia ortodoxa religiosa, integrista en términos de vincular la religión a todo lo que son las acciones del ser humano, y que tienen una posición muy dura, muy conservadora en materia del Estado. ¿De dónde se reciben los apoyos de todo esto que está pasando? Porque los talibanes no producen sus propias armas, digamos. Bueno, ahí tocas en un tema muy central, que el respaldo principal lo tienen ahora desde Pakistán. Hay sectores integristas dentro de Pakistán y dentro de las Fuerzas Armadas pakistanas, y especialmente dentro de su servicio de inteligencia, que han estado brindando en el pasado con apoyo de Estados Unidos y recientemente también con el apoyo de Arabia Saudita, han estado brindándole apoyo a los talibanes en distintos momentos. Y cuando digo países, no necesariamente el conjunto de un país o el conjunto de un Estado, sino que facciones que manejan recursos. Afganistán es uno de los principales productores de opio, por lo tanto ahí tienen dinero, recopilan dinero que con el cual pueden comprar armamento, y como hacen la mayoría de los movimientos guerrilleros, utilizan armas que capturan a sus enemigos, al ejército afgano. Pero hay varios países que están interesados, y sobre eso te quería mencionar de que en relaciones internacionales no existe tal cosa como un vacío de poder. Es decir, ahora está saliendo Estados Unidos, pero Estados Unidos no va a dejar un hueco. Ya está India muy atenta. India tiene una rivalidad permanente con Pakistán. Pakistán considera Afganistán como su retaguardia. Es decir, si tuviera una nueva guerra con India, Pakistán ve un espacio donde recular, donde tener defensas estratégicas, y ese es un rol que ellos le han asignado a Afganistán. China, que tiene fronteras con Afganistán, tiene una minoría musulmana muy importante, Xinjiang, una de las provincias del norte, y los chinos están muy, pero muy preocupados por lo que va a ocurrir ahí, y lo último que quieren es un vacío de poder donde se asiente un gobierno islámico que pueda influir sobre las minorías islámicas chinas. Y curiosamente hay un cierto entendimiento con Estados Unidos, entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha visto con malos ojos que China vaya tomando un rol creciente en la estabilización de Afganistán y en contener a los talibanes. Y bueno, y los chinos están más que felices de hacerlo porque temen de lo que puede ocurrir. Y los que más temen aún son los rusos, que se vieron enfrentados a la influencia musulmana afgana, y están todas las repúblicas musulmanas del sur de lo que era la Unión Soviética. Algunas son todavía parte de la Unión Soviética, digamos, de Rusia, y otras son repúblicas independientes de vocación islámica. Y bueno, eso es como le dicen, es la panza blanda de Rusia, y tienen mucho miedo de que por allí puedan ingresar elementos terroristas que han realizado enormes atentados en Rusia, en Moscú, en teatros, en metro, de manera que los rusos están pero muy, muy atentos a lo que ocurre allí. Los turcos están preocupados porque hay muchos de los... va a haber, sin lugar a dudas, en la medida que vayan avanzando los talibanes, va a haber una ola migratoria, y mucha de esa ola va a ir a dar a Turquía. Y de Turquía ya hay muchos afganos refugiados en Europa, de manera que los europeos están muy nerviosos de qué va a pasar en Afganistán. Por lo tanto, esto además puede tener repercusiones en el Medio Oriente, que está de por sí muy desestabilizado, y todo esto ocurre en medio de una pandemia y de una situación que se está volviendo cada vez más crítica desde el punto de vista, tú lo vienes de conversar, climático, alimenticio, porque cuando uno habla de clima, habla naturalmente de agricultura, habla de alimentación, y no hay nada más desestabilizador que el hambre. Y hay una amenaza en muchas regiones del mundo, justamente por el cambio climático, por el calentamiento global, que vamos a tener faltas de alimentación, o
lo que viene a ser un poco la expresión de lo mismo, un encarecimiento. Y cada vez que hay un encarecimiento de los alimentos, bueno, el estómago no resiste argumentos y la gente se rebela y eso trae inestabilidad. Si a eso le suma movimientos de refugiados, países que ya tienen dificultades económicas, por ejemplo Siria, en que le llegue una ola de refugiados, bueno, tú puedes empezar a ver todo el espectro de consecuencias que está teniendo y probablemente va a tener en forma mucho más aguda lo que está ocurriendo en Afganistán. Ahora, tú siempre has sido bien directo para considerar a los afganos como dentro de los pueblos mejor dotados para el combate que existen. No, son súper guerreros, absolutamente. Es decir, ellos le han dado la paliza a los ingleses, a los rusos, han tenido disputas, incluso con los iraníes, han tenido batallas, en fin, han destruido y ahora vienen de derrotar a Estados Unidos. En la práctica derrotaron a Estados Unidos después de 20 años. Imagínate un pueblo tan primitivo desde el punto de vista tecnológico, de su organización, derrotar a la primera superpotencia del mundo con sus satélites, con su electrónica, es decir, lo más sofisticado en armamento en el mundo, fue derrotado por estos pastores montañeses que derrotaron a los soviéticos, los pusieron de rodillas y ahora han puesto de rodillas a Estados Unidos, que virtualmente ha escapado, es decir, tuvieron 20 años, no pudieron ganar y finalmente estaban, no con el agua al cuello, porque no se fueron por eso, sino que no veían ninguna salida, o sea, podían seguir otros 5 años más ahí y no iba a mejorar la situación y eso iba a ser un desgaste permanente para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, dijeron, esto no tiene destino, y lo dijo el presidente Biden en forma pero absolutamente clara. Dijo, yo no veo ningún propósito en seguir ahí, porque si en 20 años no lo resolvimos, yo no entiendo por qué lo vamos a resolver en 2 años más, especialmente cuando ya estamos en una fase de retiro, con menos gente y más tiempo, lo único que hacemos es complicar más las cosas. Sí, yo siempre que escucho la palabra Afganistán me acuerdo de mi profesor, un profesor de historia del colegio, que siempre decía que, hablando así de las diferencias y cosas parecidas que tenían los países, que incluso los países más distantes, más disímiles, podían tener semejanza y concordancia. Y entonces ponía como ejemplo Chile y Afganistán. ¿Qué tienen que ver? Nada que ver. Chile aquí, Afganistán allá. Sin embargo, son los 2 productores más altos de lapislázuli. Que esa piedra que es preciosa, me encanta, así azulita con incrustaciones, plomas y que sirven de joya. Y Afganistán es un gran productor de lapislázuli y Chile es el otro gran productor de lapislázuli. Mira, así que algo tenemos. Algo tenemos. Pero bueno, interesante. Esto y no otra cosa. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo entonces estos movimientos, Raúl, porque como tú lo describes muy bien, esto parece muy lejos, pero los movimientos geopolíticos hoy día, tal cual como el clima lo ha mostrado, pueden estar pasando en Afganistán, pero las repercusiones llegan inevitablemente a los centros más grandes de poder y eso incluye toda la periferia. Bueno, y Estados Unidos se va de allí con un ojo en tinta y, digamos, va con una derrota importante, o sea, ha vuelto a cosechar una derrota y esta vez frente a uno de los pueblos más atrasados, más primarios, y eso también tiene una lección, que la tecnología tiene una utilidad relativa. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, viejo. Chao. Chao. Volvemos en un ratito.